Tenemos hoy la mesa redonda número 2, titulada Aires de la Tierra, la música como fuente histórica en América Latina. En realidad, Aires de la Tierra es el título sobre cuál va a versar la temática de esta mesa, que ha sido editado por Silex Ultramar, con Gerard Borrás y Julio Mendívil como editores. Quiero presentar a los ponentes de esta mesa y luego voy a dejar a los autores comentarnos su trabajo. Empecemos por nuestros editores. Gerard Borrás es profesor emérito de la Universidad Rennes de Francia, doctor por la Universidad Toulouse-Le-Mirel y habilitación en 2006 por la Sorbonne Nouvelle París III. Dedica sus investigaciones a la música popular de la costa peruana del inicio del siglo XX. Ha sido secretario general del Instituto de las Américas en París y director del Instituto Francés de Estudios Andinos en Lima. Voy a resumir un poco las reseñas porque entre los presentes aquí en la mesa hay una biblioteca entera y varios premios en conjunto, así que nos vamos a demorar mucho. Julio Mendívil es etnomusicólogo, charanguista y escritor peruano radicado en Austria. Ha sido investigador y docente adjunto en etnomusicología de la Universidad de Colonia y de la Universidad de Música y Teatro de Hannover, así como profesor visitante en diversas universidades, tanto en Europa como en Latinoamérica. Ha dirigido la cátedra de etnomusicología en la Universidad de Colonia, el Center for World Music de la Universidad de Hildesheim, la cátedra de etnomusicología de la Universidad Goethe de Frankfurt y ha sido presidente de IASPEM América Latina. Es actualmente profesor de etnomusicología de la Universidad de Viena. Así también contamos con dos autores de sendos artículos en el libro. La doctora Marita Fornaro Bordoli es doctora en musicología por la Universidad de Valladolid, ha obtenido el diploma de estudios avanzados en música y espectáculo de la Universidad de Salamanca y también en antropología de las sociedades actuales de la misma universidad, licenciada en musicología, en ciencias antropológicas y en ciencias históricas por la Universidad de la República de Uruguay. Trabaja en esta universidad donde actualmente se desempeña como responsable del Centro de Investigación de Artes Musicales y Escénicas, donde fue profesora adjunta del Departamento de Musicología de la Escuela Universitaria de Música y directora. Integra el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, ha sido presidenta y secretaria de la rama latinoamericana de la IASPEM e integra varios grupos de investigaciones internacionales sobre música popular, historia de la música, iconografía y crítica musical. Finalmente, tenemos también la presencia de Adalberto Paranos. Es doctor en Historia por la PUC de Sao Paulo, con postdoctorado en Música por la Universidad Estadual de Campinas. Magíster en Ciencias Políticas de la UNICAM, profesor del programa de posgrado en Historia de la Universidad Federal de Uberlândia, investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, editor de Ars Cultura, revista de Historia, Cultura y Arte. Fue vicepresidente y presidente de IASPEM, sección latinoamericana. Voy a dejar entonces en el uso de la palabra al doctor Gerard Borrás para que nos presente este magnífico libro. Adelante, Gerard. Muchas gracias, Zoila, por la presentación. Buenos días con todas y con todos. Es un placer inmenso estar con todos ustedes y estar presente en esta mesa en la que con Julio vamos a presentar, con Julio como editores y con los amigos, colegas que han participado, Marita y Adalberto, ¿no? Quisiera empezar diciendo un poco, dos palabras sobre el origen de esta publicación, de este proyecto editorial. Nace de un pedido de un historiador español, Manuel Chust, catedrático de la Universidad Jaume de Castellón, de La Plana, ¿no? Gran especialista de las independencias en Latinoamérica. En un primer momento me hizo el pedido personal, ¿no? Era época de pandemia y la verdad sentí que me faltaban fuerzas para llevar el proyecto a cabo solo, ¿no? Y allí escribí a Julio y entusiasta con el proyecto editorial y dijo que sí íbamos a hacerlo los dos, ¿no? Y fue el inicio de una aventura extraordinaria, de una amistad, porque nunca habíamos trabajado juntos, ¿no? Y eso fue un momento importante, ¿no? Bueno, la idea que tenía Manuel Chust era abrir una colección, por eso Silex Ultramar, que consolidara diálogos entre historiadores, es importante, de los dos lados del Atlántico, ¿no? Y la editorial de Silex de Madrid
tiene un ranking muy importante en, en trabajos editados específicamente en historia, ¿no? Entonces se lanzó el proyecto y tiene un poquito menos de 3 años y hoy en día tiene 17 números, que podemos ver unos cuantos acá. Entonces, si ven los títulos, bueno, Conquistas, Actores, Escenarios, Reflexiones, Nueva España, Los Nuevos Rostros de, a ver, porque no lo tengo acá, Los Rostros de la Independencia, a ver, Dejó de ser Colonia, Conquistas, la otra imagen, después de la guerra, el comienzo, independencia, pacificación y reconstrucción, la imagen, y la otra es, a ver si imaginarios, imaginando las independencias, perdón, así me pongo un poco mejor. Pueden ver en los títulos que realmente son trabajos desde la historia puro y dura, ¿no? Entonces nos pareció muy importante con Julio poder aceptar este pedido, ¿no? De entrar como gente que trabajábamos en la música y parecía algo nuevo, ¿no? En esta colección éramos un poco como personas que venían trabajando un objeto como la persona que trabajó las imágenes, un objeto no tan frecuente desde la perspectiva de la historia, ¿no? Para todos nosotros que estamos acá, plantear, trabajar, escribir sobre las músicas en su dimensión social e histórica nos parece una cosa bastante evidente. No lo es para los historiadores. Y creo que allí también había la voluntad de entrar para mostrar que también se podía, a partir de la historia, de la disciplina, se podía hacer, ¿no? Historia de la música siendo, digamos, en la parte más académica, ¿no? Lo que sí hemos visto, o por lo menos en el espacio en el que yo he trabajado siempre, es que los historiadores siempre han tenido reparos, ¿no? En trabajar la parte musical, ¿no? Hasta en la parte de la historia cultural. Sorprende, por ejemplo, y lo cito en la introducción, que el gran Peter Burke, que es el gran especialista de la historia cultural, en su clásico libro Nuevas formas de hacer historia, inicie con una introducción titulada Obertura y no dedique ningún texto ni ninguna mención a la música, ¿no? Las razones son múltiples, ¿no? Creo. Es una cuestión más que todo de fronteras disciplinarias, ¿no? En pocas palabras, la música es algo propio de los músicos y de los musicólogos, ¿no? Y me permito citar un fragmento de lo que escribe Raúl Romero, ¿no? Y que pusimos en la introducción. Esto parece estar relacionado con la característica misma de lo que es la música. La música es íntimamente relacionada, abro comillas, con la inmaterialidad de su medio. Va desapareciendo conforme se va desarrollando su mensaje. Y su escritura en partitura es un código altamente especializado, cierro las comillas, características que no han facilitado su análisis por disciplinas que no disponían, ¿no?, de las herramientas analíticas. Pero sabemos, y lo hemos visto a lo largo de estos días, que podemos trabajar y hacer historia con muchísimas fuentes que permiten estudiar la música desde una perspectiva histórica, con una multiplicidad de fuentes que permiten trazar su historia, ¿no? Por fin habíamos redactado un texto que proponía diferentes pistas posibles para la redacción de los artículos y nos dimos cuenta con la sorpresa que casi todos tocaban el tema de la construcción nacional y de los nacionalismos, ¿no?, sin que necesariamente nosotros hayamos pedido este tipo de cosas, ¿no? Entonces fue lo que ordenó la presentación de esos artículos que ahora cedo la palabra a Julio para que los pueda presentar.
Sí, buenos días con todos. Yo también tengo que decir que para mí fue un gran placer trabajar en este libro con Gerard. Editar no es una tarea fácil. Durante el trabajo de edición siempre hay momentos de tensión con los autores. Si hay un coeditor, también puede haber tensiones con el coeditor. No fue el caso. Nosotros trabajamos de una manera muy como diría, nos complementamos muy bien y en todo momento hubo mucha energía entre lo que estuvimos haciendo, ¿no? Y una de las cosas que nos quedó muy clara desde el principio, ya que teníamos que reflejar el proceso de las músicas en América Latina, era que este libro tenía que tener ese espíritu latinoamericanista del que nos habló Enrique en la conferencia inaugural. Y cuando vemos el contenido, tenemos que decir que desgraciadamente para nosotros, por diferentes motivos, no nos fue posible conseguir textos de todos los países. Sería muy largo explicar las razones en cada caso, ¿no? Pero sí el libro mantiene esa visión latinoamericanista, ¿no? Tenemos textos, por ejemplo, de Chile, ¿no? Tenemos también una participación de un colega de Estados Unidos que hace una panorámica sobre redes. Después voy a hablar un poco más de esto a nivel latinoamericano, ¿no? Brasil está presente con 2 textos, tanto con Adalberto como Claudia Matos, ¿no? Argentina también está presente con Vera Volkovich, Marita Fornaro de Uruguay, Raúl Romero escribe sobre el nacionalismo en el Perú, ¿no? Christian Spencer sobre la cueca chilena y cierra el libro un artículo sobre la cumbia colombiana por parte de Juan Sebastián Ochoa y Carolina Santamaría, ¿no? Como ven, es un panorama bastante amplio. Puedo decir además que los textos podríamos dividirlos en 3 categorías, ¿no? A grosso modo, ¿no? El libro está estructurado así, ¿no? En el primero es sobre la música, la nación y los imaginarios cosmopolitas, que son textos en los cuales se hace una revisión de conexiones, de redes a través de América Latina, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los procesos bastante recientes, en el caso de George Judith, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de principios de siglo, en el texto de Tomás Cornejo y Ana Ledesma, ¿no? Luego tenemos una sección dedicada a los nacionalismos, que empieza con un texto de Gerard, ¿no? Y continúa con un excelente texto también de Adalberto, que nos va a contar un poco más sobre cómo los géneros extranjeros, ¿no? van primero siendo demonizados y a través de esta lucha entre lo nacional y lo no nacional se van formando imaginarios sobre la nación, ¿no? Marita nos ofrece un texto que nos va a hablar también más tarde, ¿no? Sobre los revivals y la canción política uruguaya, ¿no? Y después vienen 3 textos que podría decir yo que están bastante unidos y que tienen como temática el nacionalismo, sobre todo el nacionalismo en los países andinos, tanto en el Perú, ¿no? Sobre todo en el caso de Vera y Raúl Romero. Yo me voy un poco a un terreno más pequeño y trabajo lo que yo podría denominar el nacionalismo cusqueño de Caballero Farfán, que después voy a comentarlo un poco más, ¿no? Y después tenemos una sección en la cual el eje de los artículos son los géneros musicales, ¿no? En el caso de Claudia Neiva de Matos, que nos habla de la samba, Christian Spencer de la cueca chilena y Sebastián y Carolina nos hablan de la cumbia, ¿no? También me parece interesante remarcar lo que ya comentó Gerard, que nosotros no teníamos como idea necesariamente que todos los textos tengan que ver con la construcción de la nación, pero evidentemente cuando nos llegaron los textos que había una clara tendencia a problematizar cómo la música contribuye a formar un imaginario nacional, no solamente desde el Estado,
sino también a partir de iniciativas de intelectuales o de diferentes comunidades al interior de una nación, ¿no? Los proyectos de construcción de la nación no solamente son de arriba hacia abajo, no siempre tienen diferentes características y también van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces fue bastante interesante y al momento de tener todos los textos y tratar de organizarlos, nos dimos cuenta que hay mucho por hacer, ¿no? Y que la importancia política de la música en América Latina, y yo creo que en todo el mundo, ¿no? Pero en este caso en América Latina es relevante para entender también los imaginarios de la nación. Buenos días. Mi español es muy precario, por eso yo voy a hablar en portugués. Me desculpen. Bom, o meu tema, que consta do livro Aires de la Tierra, se intitula El nacionalismo musical en Brasil y su lucha en contra del jazz, un extraño en el nido. Bom, nos anos 1960, a bossa nova rompeu de vez os diques que, sob vários aspectos, ainda represavam a expansão dos horizontes da música popular brasileira. No final da década anterior, os bossa-novistas angariaram 1001 manifestações de admiração daqueles que se entregaram ao seu poder de sedução artística, a começar pelos músicos que compunham a nata do jazz made in USA. No entanto, como que atestar o dito popular de que nem sempre santo de casa faz milagres, no Brasil nem tudo foram flores na acolhida proporcionada à bossa nova. De um lado, seus cultores a enalteceram como ajuste de contas do país com a modernidade musical. De outro, muitos a encararam como a expressão de um crime de lesa brasilidade pelo enlace espúrio, entre comillas, que selou com o jazz, acusado de ser um estranho no ninho na terra do samba. Por essa razão, os puristas de plantão acionaram, com uma estridência até então sem igual, os sinais de alarme. A trincheira da reação foi, em larga medida, encabeçada pelo crítico musical José Ramos Tinhorão. Ele e outros que tais não admitiam assistir impassíveis à intromissão indevida do jazz e da música norte-americana como um todo na música popular brasileira ou ao distanciamento desta das nossas raízes. Num texto sobre marcha e samba, inserido na revista Civilização Brasileira, Tinhorão demonstrava sua total contrariedade. O desfecho do artigo era um monumento à ortodoxia. Sem o menor pudor, ele se recusava a tratar mais especificamente da bossa nova. Nas suas palavras, operou-se, entre comillas, uma mudança de estrutura, o samba de bossa nova. Mas aí já se penetra na história do jazz. E o autor deste artigo, Tinhorão, só gosta de falar de música popular brasileira. Samba, canção e bossa nova eram atirados às feras, depreciados como representantes da, comillas, corrupção dos costumes musicais populares. Nada estranhável partindo de quem elevava o nacional popular à categoria de bem supremo, num período em que, como relembra Roberto Schwartz, no fronte nacional populista, reinava um estado de espírito combativo, segundo o qual o progresso resultaria de uma espécie de reconquista, ou melhor, da expulsão dos invasores. Por essas e outras, ganhou força a ideia que superestima a relação entre jazz e bossa nova, a ponto de contribuir poderosamente para quase apagar as linhas de convivência que, ao longo da história, marcaram a aproximação entre o jazz e a música popular brasileira em geral. Daí que esta comunicação puxa os fios dessa trama sobre as ressonâncias do jazz pelas bandas do Brasil
e enfatiza que, de há muito, a resistência à penetração da música de procedência estadunidense se fez sentir, com maior ou menor virulência. Desde que jazz é jazz, ele viajou pelo mundo a bordo de partituras, de discos, do rádio e do cinema. Foi o que se viu em meio à era do jazz, carne viva de que se nutriram muitas irrupções nacionalistas, seja no Brasil, seja em outros cantos do mundo. A expressão era do jazz, que se situa em particular na década de 1920, foi empregada pela primeira vez pelo romancista Scott Fitzgerald, por alusão a uma torrente de mudanças comportamentais. Num sentido lato, ela englobaria a celebração de uma época de efervescência cultural, de desintegração de valores tradicionais, de diversão, de modernidade, de velocidade e de alegria contagiante. Sob essa ótica, a era do jazz transcende o seu enquadramento exclusivo no âmbito da música e da dança. Musicalmente, seu berço por excelência, segundo os estudiosos, foi a New Orleans da virada dos séculos XIX e XX. O estilo Dixieland, que lá despontou, acelerou a popularização da palavra jazz. Este, entretanto, era um imenso guarda-chuva que dava guaridas a danças e gêneros de distintas nomenclaturas, como Charleston, Cakewalk, One Step, Two Steps, Timmy, Ragtime, Foxtrot. E no rastro de seu desenvolvimento e de sua aceitação social, ele aprofundou sua inserção na área de diversões. Nesse contexto, no pós-Primeira Guerra Mundial, em especial nos anos 1920, assistiu-se à disseminação do jazz também pelos lados da América Latina, onde ele se espalhou como um rastilho de pólvora. A isso se seguiria a febre das jazz bands, sinônimo de música dançante. Elas traziam consigo os últimos passos da moda musical irradiada pelos Estados Unidos, o que não excluía necessariamente do repertório das jazz bands brasileiras gêneros propícios à dança e à explosão de alegria, como o samba e o machixe. Diante desse quadro, com o Fox e o Charleston em alta, houve até quem se visse na contingência ante a proximidade do carnaval de desencadear uma campanha em favor do machixe em 1928, como foi o caso do redator carnavalesco Arlequim nas páginas de O Jornal do Rio de Janeiro. No Brasil, jazz também insuflou novos ares nos cabarés e nos espetáculos de teatro de revista. Como já foi atestado, no liquidificador sonoro das revistas, ouviam-se em regime de comunhão de bens culturais, sambas, machiches, marchinhas e ritmos estrangeiros, principalmente de origem norte-americana. Nessas circunstâncias, nenhuma grande legenda da música popular brasileira ficou imune à sanha nacionalista. Pixinguinha, que integraria posteriormente o panteão da música nacional como um símbolo de nossa autêntica tradição, seria, de certa maneira, indigitado como um exemplo de traição. Quem diria? Logo ele, em plenos anos 20, se tornou objeto de comentários nada elogiosos do crítico musical Cruz Cordeiro, co-diretor da revista Fonoarte em 1928-1929, por haver assimilado a influência da música dos Yankees. No que tange à propagação do foxtrot, este gênero musical expandiu seu raio de penetração, particularmente nos anos 1930. Uma consulta à discografia brasileira em 78 RPM evidencia que o foxtrot estava no topo da lista de músicas estrangeiras mais gravadas no Brasil entre 1930 e 1945.
Ele, inclusive, servia de pau para toda obra ou todo tipo de acasalamento musificado à gama de foxes. Fox canção, fox cançoneta, fox cowboy, fox marcha, fox sertanejo e fox samba. E se ouviram também foxes nacionais, como os de Custódio Mesquita e estrangeiros, no original ou em versões. Vamos ao primeiro rapidíssimo exemplo, um fox nacional de autoria de Custódio Mesquita. Eu iria apresentar a vocês uma gravação de Nada Além, com Orlando Silva, calcada numa composição do Custódio Mesquita, que é um músico de uma formação bastante sofisticada, a quem o compare ao Tom Jobim ou associa uma espécie de Tom Jobim dos anos 1930, 1940 no Brasil. Ele tinha uma admiração muito grande pela música norte-americana e se esmerou na composição de foxtrots, né? Então, mas continuo. Armado esse cenário, né, Noel Rosa, um dos maiores ícones do samba, se não o maior, na década de 1930, se juntava ao coro das vozes descontentes com esse estado de coisas, que apontava para a paulatina, embora bastante relativa, americanização do Brasil. Ele nem de longe compactuava com o modismo do foxtrot. Seu ponto de vista foi sintetizado numa de suas obras-primas, Não Tem Tradução, de 1933, numa investida contra aqueles que, dando pinote, cambalhotas, só queriam dançar o foxtrot. Pode voltar ao começo, então? São foxtrot. Só que está muito baixo. Pode voltar ao comecinho ou não? Bom, nos anos 1940, contudo, em sintonia com as novas rotas mundiais do capitalismo e da sua indústria de entretenimento, gravações embaladas por sons de outras terras, outra gente, eram ouvidas até na instrumentação de sambas, como em arranjos produzidos por um dos mais conceituados maestros brasileiros, Radamés Inátali. Então, agora a inserção 2. Onde o céu azul é mais azul. Não. Tudo bem. Pronto. Teria que pegar um pouco antes para ver a instrumentação sonora que lembra as big bands norte-americanas, antes de se entrar. Bom, na primeira metade da década de 1940, a brasileira Leni Everson, nascida Hilda Campos Soares da Silva, começou a gravar como crooner de Antony Serge, Totó e sua orquestra Columbia, ou em disco solo. E se sucederam também as gravações de The Midnighters, grupo instrumental liderado por Zacarias, cujo crooner, Nilo Sérgio, que desenvolveria carreira em disco de 1945 em diante, cantava, tanto quanto ela, em inglês, fosse foxtrot ou simplesmente fox.
Datam desse período ainda o que se poderia chamar de facsímiles de José Maria de Abreu, os arranjos de Fonfon e sua orquestra, com uma sonoridade à la Estados Unidos, e as performances ao piano de Carolina Cardoso de Menezes e seu quarteto, numa demonstração de pleno domínio da linguagem musical estadunidense. Nesse campo, a mobilidade de fronteiras do samba iria se manifestar claramente. Sob a rubrica de samba swing, um compositor admirado por João Gilberto, Janete de Almeida, trazia o futuro para o presente em 1943. Daí, em 45, ao Samba Bug, de Denis Briand, pseudônimo de Antônio Duarte Ribeiro, uma mistura de samba e boogie-woogie, o caminho a ser vencido era curto. Neste rápido e lacunar inventário de momentos marcantes da história da música brasileira, é imprescindível relembrar que o samba-canção, surgido no final da década de 1920, como samba de meio de ano, passou a dominar a noite do Rio de Janeiro a partir da segunda metade dos anos 1940 e principalmente na década de 1950 com sua música de boate, que iria se espraiar por outros centros urbanos como São Paulo. Uma parcela tida como mais exigente do público consumidor de música, normalmente de extração social de classe alta e média, beautiful people, frequentadores do Café Society, identificava nele uma coisa de bom tom, que convivia com a assimilação de componentes da música norte-americana. Em meio a isso, um pianista e compositor, ainda muito jovem, se destaca na noite do Rio de Janeiro, como um mestre do samba-canção. Seu nome, Antônio Carlos Jobim, ou Tom Jobim. Cantores rotulados como românticos, já estou me encaminhando para o final, cantores rotulados como românticos, especialmente Dick Farney e Lúcio Alves, lembrados como comedias precursores pelos bossa-novistas, marcaram época nesse período. Compositora e cantora cercada de grande respeito, Dolores Duran, por sua vez, era mestre no scat singing. Simultaneamente, os cariocas, um dos emblemas da bossa nova, já em 1948 esmeravam-se na ousadia de harmonizações dissonantes, reprocessando elaborações de grupos vocais norte-americanos, notadamente os Modernaires e os Pied Pipers. Eles se consagrariam, na opinião de muitos críticos e apreciadores de música, como o mais criativo conjunto vocal da história do Brasil. O samba-canção expressava, como observava o crítico Juscelino Grunewald, a internacionalização do samba através do abandono da tipicidade dos instrumentos, enquanto o ritmo se adapta a orquestrações com predominância de cordas. E essas influências, comedias, estranhas e estrangeiras, incidindo sobre a perda de importância da percussão, iriam, obviamente, suscitar críticas. A reação ao samba-canção representou, sobre diversos aspectos, a antessala da resistência à bossa nova. A atmosfera musical que imperava nas boates ficou sob a mira de muitos nacionalistas. Textos publicados na Revista da Música Popular, em sua breve existência, entre 1954 e 56, ilustram notavelmente bem o descontentamento que graçava em relação à situação reinante. Ari Barroso, um dos mais festejados compositores brasileiros, autor de Aquarela do Brasil, não tinha papas na língua. Para ele, uma palavra resumia tudo: decadência. O músico enumerava seus argumentos, entre comillas, Ari Barroso com a palavra. 2. Antigamente não havia acordes americanos em samba. 3. Antigamente não havia boates, nem nightclubs, nem black tie. 4.
Antigamente não havia fãs-clubes. 5. Antigamente as orquestras eram bandas autênticas. 9. Antigamente samba era uma coisa, hoje é outra. 10. Decadência, decadência, decadência. Nessas condições, se armava o cenário para que músicos de formação nacionalista pudessem deplorar os novos tempos vividos no Brasil. Tinhorão, em particular, associava o jazz às artes do tinhoso, às artes demoníacas. Agora, como eu procurei mostrar, a bossa nova estabeleceu uma convivência estreita com o jazz, porém, ela foi antecedida na história da música brasileira por muitas outras manifestações que demonstram essa aproximação ou abertura de fronteiras para com o que se produzia no exterior. Portanto, só os desavisados poderiam dizer que com a bossa nova se consuma a presença corruptora do jazz na música brasileira. Para eles, a corrupção musical tinha nome e sobrenome, bossa nova. Mas os pecados, entre comillas, experimentados pela música popular brasileira remontavam a outras épocas, a outras décadas. Buenos días, gracias por estar aquí y en primer lugar agradecer a los dos editores del libro, un antiguo amigo y un nuevo amigo, que tuvieron la gentileza de pensar que yo podía aportar algo en un capítulo para este Aires de la Tierra que nos enorgullece que haya salido. Entonces, pensando en esta mesa que presentaba el libro, yo he titulado mi propuesta Aires de Revival, Música Popular, Política y Afectos en Uruguay, 1973-2023. Y lo que busco aquí es ir un poco más, mostrarles algo del capítulo, pero dada lo agitada que está la vida política uruguaya, ir un poco más y mostrarles cosas actuales y mostrarles algunas cosas que estoy trabajando sobre cambios de soportes en las redes sociales. Entonces, muy rápidamente, tú me avisas 5 antes. La investigación sobre en este trabajo yo uno 2 grandes temas que he trabajado durante 2 décadas, cosa que puede sonar un poco larga para los estudiantes que me están escuchando, y el enfoque que le he dado a esto es un poco pensando en la cantidad de estudiantes que he visto estos días y que realmente me deja muy contenta de cómo funcionan los estudios en Perú. Las ganas de escucharnos. Entonces, uno de los grandes temas que yo he trabajado en los últimos 20 años es sobre música y dictadura en Uruguay. Ustedes saben, Uruguay sufrió una dictadura que empezó en el año 73 y terminó en el 85, pero que realmente comenzó a gestarse con corte de libertades en el año 68. Hay mucho trabajo de historiadores, ya que Gerard mencionaba el aporte de la historia pura y dura. Hay investigadores como Aldo Marchesi y de Marchi en Uruguay, que sitúan el año 68 como el año capital de que comienza a revertirse ese país que hasta los años 50 había recibido inmigrantes, etcétera, en un país que expulsa poblaciones y que aquel dicho de la Suiza de América, no va quedando nada hasta caer en una dictadura total. Entonces, la evolución del enfoque de la investigación es interesante, porque durante mucho tiempo los primeros trabajos sobre canto popular uruguayo venían desde el periodismo y la música de la dictadura equivalía a la música de la resistencia. En un determinado momento, yo comencé trabajando con ese enfoque y en un determinado momento dije, pero ¿qué pasa? Toda la música del régimen es también música de la dictadura. Y ahí
dije, pero entonces esa música está unida a dos proyectos de país muy diferentes, que quizás no sean los únicos, pero que podemos englobarlo en esos dos. Entonces, un segundo momento de la investigación, de la que pueden consultar un artículo en Resonancias, por ejemplo, atendió cómo esos dos proyectos de país, el que proponía el gobierno de facto y el que aspiraba las comunidades, no digo una, sino varias comunidades de resistencia, tenían que ver. Y la tercera etapa del enfoque es los escenarios de las redes sociales. En un determinado momento yo empecé a ver cómo estas músicas, ya en democracia, empezaban a aparecer en YouTube, a veces con un serio aspecto de revival, de nostalgia, por ejemplo, de lo militar, las marchas que habían quedado prohibidas porque estaban asociadas a los actos institucionales que por radio y televisión nos hacían saber que tal cosa seguía, otra nueva cosa era prohibida, habían empezado a aparecer en la música de resistencia desde que YouTube comenzó a funcionar, estuvo presente, pero también la otra. Entonces ahí comencé una nueva investigación sobre las diferentes redes sociales que les voy a mencionar más adelante. Muy rápidamente, el marco teórico con el que comencé fue sobre todo el concepto de identidad de Manuel Castells, porque Castells habla de identidad proyecto e identidad de resistencia, y eso me sirvió mucho. A Paduray con sus 5 dimensiones de flujos culturales globales, en los que incluía los paisajes ideológicos y las diásporas del terror, que estaban muy asociadas a los exilios que debieron vivir los músicos populares perseguidos, ya fuera por su repertorio, ya fuera por su adscripción política o incluso ideológica. Luego, a medida que avancé en la investigación, empecé a utilizar el análisis crítico del discurso y las teorías de la ideología de Van Dijk y otros, porque comencé a trabajar con la prensa y con entrevistas, y ahí era necesario un marco teórico que me permitiera cómo analizar todas esas voces diferentes. Usé mucho la teoría de los afectos, porque esta música está ligada a los afectos y a toda la memoria de una manera muy fuerte, las teorías de la censura, y últimamente estoy trabajando con el archivo Citarrosa en este momento, que es una joya maravillosa que está guardada en el Solís, el propio Citarrosa guardó todo su material. Estoy trabajando con la nueva teoría de la censura, que tiene cosas que desde Latinoamérica no se pueden entender, pero que otras son útiles sobre cosas que yo ya venía trabajando sin tanto apoyo teórico, como los conceptos de autocensura y de potencial creativo de la censura. Entonces, en esas músicas y proyectos de país, yo trabajé músicas de la resistencia, músicas del régimen. Y trabajé por primera vez en Uruguay el paisaje sonoro del régimen dictatorial, que incluía las bandas militares como el sonido propio de ese régimen, las bandas de niños y jóvenes de integración obligatoria en las escuelas como un elemento educativo y disciplinador, contextos desde el gobierno muy interesantes sobre esto, y el folclore como valor moral en una idealización de la nación y de la historia patria, una reescritura de esa historia patria con el gaucho como un símbolo de libertad. Todo esto es muy paradójico de un gobierno de facto, y la figura de Artigas, del héroe patrio, reelaborada a medida del régimen militar. Entonces, en esta ponencia les voy a presentar 2 casos actuales en el contexto de un gobierno de derecha. Hasta la escritura de este capítulo yo estaba trabajando con desde la perspectiva de una democracia que me incluía a mí como alguien que había vivido todo ese régimen, lamentablemente por la edad, pero que yo había vivido todo ese proceso siendo una adolescente hasta terminar escribiendo sobre esto, y que debí ver qué pasaba con la canción de protesta, con las murgas carnavalescas, etcétera, durante la democracia, desde el 85 en adelante. En este momento estamos viviendo el 4º año del primer gobierno de derecha, luego de 15 años de gobierno de izquierda, nacional estoy hablando, en el gobierno de Montevideo, que ustedes saben es la capital y tiene la mitad de la población, hay 30 años de gobierno de izquierda. Pero estamos viviendo el primer gobierno de derecha luego de 15 años de gobierno de izquierda. Y con una coalición de partidos que incluye un partido militarista defensor de anular todo lo que se ha hecho contra los crímenes de lesa humanidad en el país.
Entonces es un momento muy especial cuando asume esta coalición de gobierno. En el 2019-2020 hay una ley ómnibus de 430 artículos, empiezan a desarrollarse toda una corrupción asociada al narcotráfico que hace que en este momento Uruguay tenga titulares internacionales sobre narcos liberados por el gobierno en Dubái, etc. Esto es muy complicado, no da para poner una ponencia, pero que es un Uruguay un poco diferente a lo que históricamente tenemos a todos los historiadores y a los musicólogos también en un momento de la reelaboración de todo lo que está sucediendo. Entonces he elegido dos cosas. La vigencia de procedimientos retóricos en la murga carnavalesca, que ha sido el tema de mi tesis de doctorado y el tema del libro que se presentó en Casa de las Américas, cuyo tutor está por ahí, don Enrique Cámara, el caballero, como decían ayer, Enrique Cámara, muy querible, como le dijo Jean-Luc ayer, que más que un tutor ya era desde antes un amigo, y el revival de la canción de protesta en las redes sociales. Muy rápidamente, la murga uruguaya surge en el ámbito carnavalesco a fines del siglo XIX como un género de teatro popular, teatro musical popular, caracterizado por la integración de varias artes, en el cual a un núcleo de rasgos literarios y musicales procedentes de diferentes regiones de España, Andalucía, en especial Cádiz, que hay toda una leyenda urbana sobre la murga vino de Cádiz, Extremadura y Castilla, se agregaron en Uruguay elementos de la música afro-uruguaya, aspectos literarios y musicales entroncados con tradiciones italianas, como la comedia del arte, los carnavales venecianos, a través de los bailes de máscaras que eran importantes en varios teatros, etc. La cultura popular de los inmigrantes italianos manifestadas en las comparsas que integraron el carnaval de la última década del siglo XIX y primeras del XX. Estos aspectos que les estoy señalando son los resultados principales. Estos son los resultados principales. Voy a utilizar. Estos son los resultados principales de mi investigación. Gracias, Olga. Porque cuando yo comencé a trabajar sobre la murga, se decía la murga vino de Cádiz, a raíz de un conjunto de zarzuela, etcétera, que se quedó sin dinero, abandonado a Montevideo, con toda una leyenda urbana, mientras que la investigación de historiadores como Milita Alfaro, etcétera, y mi propia investigación, han probado que la murga ya existía, o con otros nombres, desde finales del siglo XIX. Una cosa importante es que en esa reelaboración se produjeron encuentros entre manifestaciones de oralidad primaria, o para ponerlo entre comillas, ¿verdad?, de boca a boca, con otras difundidas de forma mediatizada. Los rasgos más importantes de la murga son la polifonía vocal, el uso del contrafactum, es decir, esto viene de los conjuntos españoles, ¿verdad? El crear nuevos textos sobre músicas ya conocidas, un repertorio anual estructurado desde España, que se mantiene presentación, cuplés, retirada o despedida, y la función crítica de la murga, que hizo que durante el periodo de dictadura se hicieran como dos tipos de murgas con una clasificación EMIC, ¿verdad? Las que se llamaban murgas, que no estaban de acuerdo con la protesta, que sí podían ser tibias con el régimen o apoyarlo, y las murgas compañeras, que eran las que llevaban adelante la protesta. Los principales aportes de mi investigación, que podrán ver hay varios artículos online, pero estamos esperando que salga el libro de Casa de las Américas, que fue el premio 2020, que son 500 páginas de esto. ¿Qué fue lo que más aporté a la investigación yo en todo este tiempo? La murga, que había sido caracterizada solo como montevideana, está presente en todo el país. Esto, que parece una frase un poco inocente, desde la primera publicación mía fue del 99 sobre esto, en una revista española, causó tragedias a nivel académico sobre la discusión de que la murga en realidad era montevideana. Obviamente entró por el puerto de Montevideo, ya sabemos el papel de las ciudades puerto, ¿verdad? Pero encontré yo en mi investigación material que probaba que antes de que hubiera televisión en Uruguay, las murgas estaban actuando por prácticamente todo el litoral, por ejemplo, del río Uruguay, y en todo el país. Lo otro importante, la murga no es solo un género humorístico. Es posible identificar registros líricos, épicos, trágicos y cómicos. En el reglamento del carnaval montevideano dice
es que es un género humorístico. Esto ha sido para mí el más importante de los resultados de mi investigación sobre mucho tiempo. Y luego es importante el uso de la retórica aplicada a lo verbal, lo visual y lo musical. Se me está durmiendo la mano con los dos micrófonos. Ya está, gracias. Los cambios en la murga en las últimas 5 décadas fueron, por un lado, la profesionalización, no de los integrantes, que siguen siendo clase obrera. La murga nace netamente del proletariado urbano, es un género urbano. Las actualizaciones durante el ciclo anual, las actuaciones durante el ciclo anual fuera del carnaval, y esto tiene una cantidad de consecuencias. La incorporación de mujeres, unas pocas murgas solo femeninas, pero la mujer, ya hoy no es noticia que las mujeres integren la murga. Eso ha motivado cambios en la tímbrica de la polifonía, que antes era uno de los grandes argumentos de los murguistas. No podemos recibir mujeres porque cambiaría totalmente la estructura polifónica. Cambios en los instrumentos musicales, que a la batería que viene desde España se le agregan, incluso en los concursos, guitarras, teclados, etcétera. Si quieren concursar una murga tienen que acotar mucho el tiempo de esos instrumentos. Y la evolución de los soportes, del disco a las redes sociales. Perdón, toqué esto sin querer. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es un fragmento de un cuplé. Obviamente, este es humorístico, lo elegí humorístico. Para entender el humor tenemos que tener códigos compartidos. Es imposible que ustedes compartan todos los códigos de este cuplé que ganó el año pasado en la murga Asaltantes con Patentes, que es una de las más antiguas, tiene más de 100 años. Porque se llama La Tapadita y habla de cómo al presidente actual, Luis Alberto Lacalle, se le empezó a caer el pelo. Esto fue noticia, preocupación, problemas durante la pandemia porque hizo entrar un especialista al país cuando estaba prohibido. Y entonces utiliza un procedimiento que viene desde la Edad Media, de los carnavales medievales en adelante, que es unir el absurdo de decir que una cantidad de destapes de corrupción, del divorcio del presidente en ejercicio, de la aparición de los narcos, de la huida de narcos de la cárcel, de problemas de pedofilia dentro del Senado uruguayo, ay, me muero, etcétera. Todo eso se conoce para no hablar de la pelada del presidente. Ahí tienen un caso claro de humor carnavalesco. El problema es que esto no me está dejando. A ver, sí. El presidente fue a ver un cura que se hizo santo con esturra. Ver cómo coronaron al rey de Inglaterra, y Astesiano lo mencionó una vez más a la calle Pou sin querer haciéndose. Astesiano era el custodio del presidente que tenía toda la mafia rusa y... Pero lo de hoy, lo de mañana y lo de pasado, le pedimos disculpas, pero no pudo entrar. Con ustedes La Tapadita. Con el blindaje hay que estar remil atento. No hay que olvidar que es para tapar que el presidente en una nota que brindó en su momento se le notaba la pelada incipiente. Y para tapar ese momento vergonzoso salieron con la información de que a su perro le destinaba una cifra extravagante y que a las ollas le mandaba 4 cuernos. Las ollas populares. Loli es la esposa del presidente. Un ministro corrupto. Ahora bien, durante todo el carnaval, una cosa que no se hacía, esta murga fue agregando estrofas, porque había un escándalo semanal y lo metían le agregaban una estrofa. Y al final termina con, estamos muy atentos, todo esto era para tapar la pelada incipiente. Eso ganó el carnaval, pero este año, una cosa completamente nueva, deciden, como siguen los escándalos en este momento, deciden volver con eso.
no repetir, dice, y empieza con lo mismo. Este es el próximo carnaval, todavía no está este carnaval. Marcet es el narco más famoso, narco uruguayo. Quevedo es el ministro del Interior, ya no es, ya renunció. Bueno, las dos cosas están en internet, lamento no poder mostrarlos porque nos divertiríamos mucho. ¿Qué hay aquí? Una enumeración jocosa, un procedimiento de origen medieval que he registrado desde pliegos sueltos de los años 40 hasta murgas hasta la actualidad. Se sigue haciendo. Pueden mirar Falta y Resto, la del 1811, que tiene un cuplé maravilloso de enumeración jocosa, de enfermedades. La ironía lograda por el absurdo, o sea, la retórica como está usada. La ironía reforzada por la repetición, que no lo pudimos escuchar ese fragmento, Heber no sabía nada. Humor por absurdo y contigüidad, la alimentación lujosa del perro del presidente en oposición a la falta de apoyo a las ollas populares que habían surgido por la pandemia. Sátira de costumbres, grotesco, el grotesco está muy estudiado sobre lo corporal, ¿verdad? El pelo del presidente se cae y motiva problemas políticos. Juegos léxicos, gracias, juegos léxicos que no tengo tiempo de explicar con los nombres de intendentes corruptos, etc. Ay, no, entonces, aspectos excepcionales de este cuplé. Único caso registrado de cuplé que se amplía continuamente. Se amplía fuera del carnaval, esto lo permite que ahora todo el ciclo anual hay actuaciones de las murgas. Y se retoma al comenzar los ensayos del carnaval siguiente. Paso muy rápidamente, 3 minutitos, a hablarles de cómo esto aparece en las redes. Y elegí una canción murguera. La canción murguera es un derivado de la murga con la forma estrofa, estribillo, ¿verdad? Entonces, una canción de resistencia de la década del 70 y 80 a redoblar, que fue hecha por el grupo Rumbo, que es toda metafórica. Esto empieza a estar presente en las redes, en una grabación de los 70. Esto fue un himno durante la dictadura, porque se podía cantar diciendo, volverá la alegría, a redoblar la esperanza, o sea, se va a acabar la dictadura, leído con los códigos metafóricos de ese momento, ¿verdad? O se lo pasamos a un joven de 17 años en clase hoy, tenemos que explicarle qué quería decir todo eso, por qué esa canción era peligrosa. Pero esa misma canción fue retomada cuando fracasa por segunda vez el tratar de eliminar la ley que protegía a los militares que habían cometido delitos de lesa humanidad, en una versión de Patricia Kramer y una serie de músicos uruguayos que ya la publican en YouTube como medio de difusión y la cantan en el Memorial de los Desaparecidos en el Cerro de Montevideo. Y usan una cantidad de géneros además de murga. Rapean, etc. Y finalmente, ¿qué pasa? Cuando todo este gobierno empieza a tomar todas esas leyes que van facilitando, por ejemplo, el no control de las grandes cantidades de dinero y facilitan el narcotráfico. Esa ley ómnibus que se llamó LUC, Ley de Urgente Consideración, que iba sacando además beneficios sociales, etc. Todo esto empezó a ser usado sobre todo en TikTok, también en Twitter y algo en Instagram, pero TikTok es la red adecuada para esto. Muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada con todos los procedimientos de sincronización de labios, etc. Para las conmemoraciones del Día del Golpe de Estado, para el Día de los Desaparecidos, e incluso alguna TikToker muy conocida, como esta que es una profesora de secundaria del norte del país,
se graba a sí misma y hace luego el TikTok. Ya termino. Ahora, para que vean que no todo uno debe cerrarse en el universo de investigación, hay una cantidad de canciones aparte de esa. Cielo del 69, con el arriba nervioso. Y no solo las canciones basadas en lo que fue la música tradicional de Uruguay. He recogido una cantidad de TikTok que tiene que ver con músicas extranjeras, como decía Alberto, ¿verdad? Y les paso esta porque es maravillosa. Cuando estábamos juntando las firmas para anular esa luz, que se juntaron las firmas pero no se logró, este es Artigas, el héroe patrio. Algunas conclusiones muy rápidas porque Zoila me va a matar. Necesidad de ruptura de las zonas de confort académico. Perdonen, pero la murga no es solo montevideana. Perdonen, pero voy a investigar TikTok. Todos me trataron de loca cuando empecé a investigar en TikTok y yo no sabía que otras personas estaban investigando por el mundo TikTok. Julio me conectó con Juan Bermúdez, por ejemplo. En investigaciones de largo aliento, la necesidad de adaptación continua del marco teórico. La fertilidad del entronque de áreas temáticas de investigación. Aquí yo uní dos trabajos, dos cosas mías, la investigación sobre la murga y la investigación sobre música y dictadura, porque podían ser entroncadas, no todos los temas pueden ser entroncados. Hay una vigilancia epistemológica y una necesidad de rigor metodológico cuando la música está vinculada a la propia historia. Y ahí aplico mucho teoría de los afectos. Yo tengo mi propia versión de mi vida vinculada a estos temas, ¿verdad? La atención a la vinculación, sustitución y vidas paralelas de los soportes tecnológicos. La coexistencia de diferentes experiencias auditivas y audiovisuales, que sucede con todos los teatros musicales. El ir agregando cosas, ahí apareció biografía de las canciones, que lo utilicé muchísimo para redoblar, por ejemplo, el ir viendo las novedades teóricas. Una cosa que a uno tiene miedo cuando va poniéndose mayorcita es quedarse en la teoría. Y eso es lo que les recomiendo a los jóvenes que están por ahí sentados, que los he visto tomar apuntes todos estos días. El cuidado de siempre estar atento a que no tener confort en el marco académico y ver que puede haber novedades siempre. Gracias y perdón por extenderme un poco de más. Este texto en verdad es como decir el conchito, diríamos acá en el Perú, del quinto capítulo de mi libro Cuentos Fabulosos. Aquí recojo una serie de cosas que había trabajado, pero que al final quedaron fuera del libro, ¿no? Me centro en la figura de Policarpo Caballero Farfán y el tema es lo que yo denomino el nacionalismo incaico y también lo denomino como el imperialismo musical incaico, ¿no? Caballero Farfán, algunos datos sobre su persona, ¿no? Es un autor, es un musicólogo en verdad bastante interesante y que ha sido poco estudiado, como Daniel Devoto dice, ha producido mucho y no ha sido estudiado de una manera detenida en la musicología, ¿no? Y me parece que es importante, no solamente por lo que representó el nacionalismo musical de Policarpo Caballero Farfán, sino sobre todo por lo que significa hoy en día el nacionalismo dentro de la musicología peruana. Desgraciadamente tenemos una serie de textos que se orientan de una manera bastante típica, ¿no? Con un gesto nacionalista. El nacionalismo lo entiendo como lo plantea Benedict Anderson, ¿no? En el sentido de la nación como una comunidad imaginada, ¿no? Y también recojo la idea de Ernest Gellner cuando dice que el nacionalismo es un programa político muy contundente pero filosóficamente pobre. Caballero Farfán importante por dos publicaciones, una del año 47, ¿no? Influencia de la música incaica en el cancionero del norte argentino, y el libro aparecido póstumamente en el año 1987, Música incaica, sus leyes, su evolución
histórica. Yo creo que este libro es digamos, el núcleo del pensamiento de Policarpo Caballero Farfán. El texto que yo escribí está orientado parte de la idea del sueño, tomando la idea del sueño de la obra de Calderón de la Barca, como el sueño figura como expresión de una utopía, que es algo que también menciona Freud en este texto tan conocido, La interpretación de los sueños, ¿no? Y el sueño en el sentido de expresar un anhelo no realizado, ¿no? Y lo que trato de mostrar en el texto es que el anhelo no realizado de Caballero Farfán es un mundo, y digo conscientemente mundo, no solamente el Perú, ¿no? Es un mundo donde la música más excelsa sea el huayno o la música andina, donde todo el mundo acepte y reconozca la valía de la música andina, la superioridad de la música andina sobre otros repertorios, ¿no? Me parece importante remarcar también que lo que yo analizo aquí son las metodologías de Caballero Farfán. Caballero Farfán se presenta como alguien innovador, ¿no? Que plantea, digamos, un nuevo esquema de investigación dentro de la música andina, criticando fundamentalmente a los esposos d'Harcourt, que venían de Francia, y a Carlos Vega. Son los grandes enemigos, digamos, en el libro sobre la música incaica, ¿no? Y lo interesante es que en verdad él hace exactamente lo mismo que los d'Harcourt y que Carlos Vega, es decir, investigar las fuentes históricas, estudiar los instrumentos arqueológicos y hacer analogías etnológicas, es decir, comparar las informaciones del pasado con los datos etnográficos actuales, ¿no? La diferencia es que él jerarquiza las fuentes y dice, bueno, los instrumentos no hablan, entonces nos pueden dar una información limitada sobre el pasado, y por otro lado las fuentes históricas fueron escritas por españoles, lo cual solamente nos da una visión desde una perspectiva eurocéntrica, ¿no? Entonces lo que él dice es que la música mantiene de una manera incólume, ¿no?, la esencia de la personalidad andina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y va a plantear que el estudio de la música tiene que dirigirse fundamentalmente al análisis, ¿no?, de la forma andina, ¿no? También es interesante, y es la segunda parte del artículo, menciono lo que yo interpreto como el imperio amoroso, ¿no? Hay toda una gran producción o toda una gran parte de la producción de Policarpo Caballero Farfán está dirigida a demostrar, entre comillas, ¿no?, que el imperio incaico era un imperio que conquistaba, pero conquistaba acariciando, ¿no? Es decir, se acercaba y ganaba el cariño de la gente, y que no había ninguna forma de explotación, ninguna forma de despotismo, lo cual sabemos que es imposible en cualquier tipo de imperio, ¿no? La pregunta que, por supuesto, subyace, ¿no?, es ¿por qué ocuparse de un investigador que no ha tenido una gran repercusión en los círculos oficiales de la musicología, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Por qué ocuparse con alguien que ya falleció y cuyos textos no son leídos, ¿no?, por la gente que está estudiando hoy en día, ¿no? Y en verdad yo creo que la respuesta es muy clara, porque mucha gente, a pesar de no haber leído a Policarpo Caballero Farfán, sí enarbola, ¿no?, muchos de los puntos que están en sus libros, ¿no? Que es la supremacía de lo andino, además equiparándolo con la alta cultura europea, ¿no?, que eso es lo más criticable. Policarpo Caballero Farfán lo que hace es tratar de demostrar que la llamada música incaica es tan excelsa como la música de arte de Europa, con lo cual termina reafirmando la idea de que el canon con el cual hay que medirse es la música europea cortesana, ¿no? También me parece interesante, ¿no?, remarcar que la perspectiva que yo tomo aquí, y por eso esto del sueño, no tiene que ver con un pasado, sino cómo Policarpo Caballero se imaginaba el pasado y cómo lo proyecta hacia el futuro para hacer de ello un proyecto político, ¿no? Me parece que es justamente lo que encontramos hoy en día en muchos casos del nacionalismo musical, sobre todo en los estudios de folclore, ¿no?, donde se nos va
se nos va a proponer una supuesta vuelta al pasado, pero que en verdad es una captura del futuro. Y por eso es que hay que defender nuestro futuro, el futuro de nuestra musicología, y librarlo de proyectos que pueden tener sesgos autoritarios. Lo bueno, y lo digo en el texto, ¿no?, que yo tomo la figura aquí de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, y digo que esta expansión musical incaica no pasó de ser simplemente un sueño, y como ya sabemos, los sueños son. El texto que publiqué en este libro tiene por título Los repertorios discográficos peruanos o la dimensión política de los sonidos de la historia, 1911-1930. ¿Qué es lo que quería mostrar acá? Primero, pensar en términos de repertorios, ¿no? ¿Qué pasa al inicio del siglo XX con la invención y la puesta en práctica de la fábrica de la discografía y su, digamos, expansión? Las discografías, las empresas discográficas, para alimentar sus catálogos, hicieron, digamos, campañas, a veces con lógica diferente, para captar repertorios específicos. Lo que definimos como repertorio, siguiendo lo que ha definido Sophie Maisonneuve, una teórica francesa que trabaja sobre estos temas discográficos, es que es una unidad de repertorio de diferentes temas en un lugar, grabados en un lugar, y que tienen una relación directa con un espacio de referencia, ¿no? Dicho de otro modo, si pensamos en el primer repertorio que se grabó correspondiendo a Perú, es el de Montes en Manrique en 1911 en Nueva York. 172 melodías grabadas allí y que tienen una unidad, ¿no? El segundo repertorio importante que tiene una unidad es el que graba la Víctor viniendo, no en Nueva York, pero enviando sus técnicos acá en el Perú, en Lima y en Arequipa, y que vienen grabando expresiones musicales propias de los cultores limeños y de los cultores arequipeños. Es decir, que la idea de repertorio va tejiendo una relación fuerte con un espacio, un lugar y un momento, ¿no? Pero esta relación así casi natural con el espacio y con el tiempo a veces naturaliza un poco el contenido del repertorio, y creo que tenemos que ir un poquito más allá, y es lo que traté de hacer en este artículo, ¿no? Primero veamos un poco rápidamente el tema de Montes en Manrique. La sorpresa cuando empezamos, porque no existía, no teníamos a la mano un catálogo ni los discos, fue un trabajo con los cachineros, los ropavejeros, los coleccionistas, para poder recuperar estos discos. Y cuando empezamos a mirar el repertorio y el contenido, nos dimos con la sorpresa de que los padres del criollismo en realidad habían grabado 40 yarabíes, 33 marineras, 29 valses, Triste 22, Canción 19, Tonderos 20, pero también 8 piezas imitativas y 8 polcas. ¿Por qué nos sorprendía? Porque nosotros pensábamos al inicio que los padres del criollismo obviamente habían grabado puros valses, ¿no? Y en realidad eso nos daba una otra mirada sobre este repertorio que se podía tocar, cantar en Lima en aquel entonces. También sería bueno pensar en las estrategias de la compañía Oltig, que pagó los viajes y todos los gastos de los dos cantantes, y que tal vez hayan tenido ahí una participación para mejor definir un repertorio. Pero no es eso lo que me interesa. Es que entre estas 172 temas, canciones, había 4 placas que llamaban mucho la atención.
con un tondero, Arica, y un vals, Huáscar tondero y el vals Arica, ¿no? Que retomaban directamente temas de la Guerra del Pacífico y una reconstitución increíble del asalto de Arica, una reconstitución, lo que llamaron en el disco una pieza imitativa que llamaba mucho la atención, donde Bolognesi, Alfonso Ugarte y los, digamos, participantes chilenos y peruanos estaban peleando y batiendo, reconstituyendo la guerra, en fin, este momento de guerra, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Estamos en 1911. ¿Por qué estamos con este tipo de repertorio, en fin, de género teatral ahí y de canciones que evocan la Guerra del Pacífico? Es que obviamente allí hay que poner la canción y estos ejemplos en el contexto propio de la época. No se dio el famoso plebiscito de 1894, la tensión con los chilenos es muy fuerte y hay por parte de Perú la voluntad de levantar los ánimos y de hacer que exista una unión nacional en torno a este tema, ¿no? Y hay que ubicarse en la época, en una perspectiva de historia de la sensibilidad, de los afectos, lo que podía representar en 1911 gente que está hablando, no es Montes, no es Manrique los que están hablando, es Bolognesi el que está hablando en el disco. Y para la gente que escucha, eso tiene un impacto extremadamente fuerte. Entonces el disco viene a santificar los héroes. Y eso es toda una estrategia del contexto. 1906 se hizo la Plaza de Bolognesi con una geografía increíble en el centro de Lima, con la avenida Arica, con la avenida Alfonso Ugarte y con la Plaza Bolognesi. En 1908 se hizo el Panteón de los Próceres, es decir, que existe todo un movimiento político por parte de los gobiernos de Perú para incentivar, para levantar ánimos en un contexto de tensión con el país chileno, el vecino chileno. Entonces, pensar estas dos canciones fuera de este contexto creo que sería una limitación. Y lo que nos da confirmación de esto es lo que pasa después en 1913 y 1917 en Lima y en Arequipa. ¿Qué pasa? Se van grabando muchos temas. La Víctor, contrariamente a la... Perdón, cuando uno trabaja a la antigua, tiene estos problemas, ¿no? En 1900, gracias, Zoila, hay 168 grabaciones hechas en Lima por los técnicos de la Víctor. Ahí se consolida el vals. El vals se está consolidando 41 temas, 26 yarabíes, 20 marineras, canciones 12, polka 10. En Arequipa, vals 64, yarabí 23, huayno 11, canción 14 y sigue, ¿no? Pero en medio de esto, ¿qué es lo que hay? En 1913, Rogelio Soto y Cobián, asalto de Arica, escena dramática con corneta. Batalla de San Francisco, escena dramático con corneta y tambores. Batalla de San Juan, la de Lima, escena dramática con cornetas y tambores. La respuesta de Bolognesi, escena dramática con cornetas. El triunfo del general Cáceres en Tarapacá, escena dramática, es decir, hablada, ¿no? En 1917 en Arequipa, Rogelio Soto y Modesto Marini, batalla de Huamachuco, escena dramática. Batalla de Tarapacá, escena dramática. Batalla de Miraflores, escena dramática. ¿Y qué significa? Siguiendo la lógica de lo que presenté con Montes y Manrique, ahí están viviendo los héroes. Ahí se vuelven a escenificar, vuelve a escenificarse estos momentos dramáticos y hay que pensarlo
de manera, yo lo leo como una estrategia, un momento político. El disco allí cumple otra función y viene a dar otra lectura, ¿no? Y si seguimos así los repertorios, viene el de 1928, que es el repertorio que sigue inmediatamente después. Pero en 1928, ¿qué ha pasado? Ha entrado tremendamente el Fox, ha entrado tremendamente el tango. 1927 inicia el cine sonoro, en el 24 en el Perú es la radio. Todo esto va a inundar el espacio social de modelos como los que tú has presentado, Alberto. Y ahí estamos con las nuevas modas y los artistas locales van a componer Inca Step, Charleston, Shimmy incaico, es la moda de estos géneros. Y ahí nos damos cuenta que en 1928 se va a grabar algo muy particular. La Víctor graba exactamente 8 valses, 6 tristes, 6 marineras, 5 tonderos. Es lo único que graban. Pero tenemos que leerlo en un contexto extraño. ¿Por qué únicamente géneros nacionales cuando estamos justamente en un momento en que estamos viviendo, el alud de la canción de Estados Unidos y de Argentina y de Uruguay? No olvidar que el tango es también uruguayo. Entonces, esto también tenemos que leerlo de manera muy particular. Y por fin, voy rápido, venimos a lo de 1930, donde en la prensa está existiendo una reacción exactamente como lo que tú has presentado, Adalberto. Es decir, por fin estimulemos lo nuestro. La música nacional es importante. Hay que estimular lo nuestro. Y es el proyecto de Patria Nueva y es la fiesta de Amancaes, ¿no? Entonces, este proyecto específico revive la fiesta de Amancaes, donde el leguismo va a tomar esta fiesta como una escenificación de lo nacional, del proyecto nuevo de esta Patria Nueva. Y ahí se van a grabar discos con los ganadores de los años 30. ¿Y qué es lo que encontramos del repertorio de 1930? Es fascinante. Huayno, 15, el 25% de las grabaciones. Yarabí, 12. Yarabí, 12, el 20%. Marinera, 19. Tondero, 7. Triste, 5. Mulista, 3. Danza incaica, 3. Cacharpari, 2. Tangos, fox, todo esto ha desaparecido, obviamente. Pero estamos en Lima. ¿Dónde está el vals? ¿Dónde está la polca limeña? Han totalmente desaparecido. Y los propios periódicos, Variedades, Mundial, El Comercio, ¿qué hacen? Cito, la cita del gran crítico musical Raigada, y con eso voy a terminar. Cosa fatal este año. Los números que representaba el lirismo criollo de los limeños y chalacos, los de Callao, ¿no?, han sido los de menor valor. Lima, centro en otros tiempos de magníficos cantores, cajeadores y guitarristas, de buenas estudiantinas e interminables bailadores de marineras y resbalosa, nos ofrece hoy la tristeza de unas marineras en que la influencia del charleston degenera, estropea todo lo que hay de fino y elegante en el clásico baile limeño. En cuanto a los guitarristas limeños, como queda dicho, nada. Entonces, asistimos a la negación de lo criollo, ¿no? Se borra totalmente este género cuando Lima es la sede, ¿no?, de la, vamos a decir, pensado por unos cuantos, de la música criolla. ¿Y quién gana el premio de música criolla? La lírica típica de Chiclayo. Entonces, ¿con qué termino, no? Este repertorio
constituye sí una geografía sonora musical que quiere traducir la imagen artística de Patria Nueva, más que una comunidad imaginada en el sentido de Anderson, estamos con una comunidad fabricada a partir de lo musical y de su diversidad, en la que predomina, ahora sí, lo andino a partir de diferentes estilos regionales. Pero como lo señala la historiadora Marie Thiès, a propósito de lo que pasó en Francia, en la Tercera República, servir la patria es primero conocer y hacer conocer y cultivar la maravillosa diversidad del territorio nacional. Pero esto no confiere a las regiones un protagonismo propio. A pesar de su desaparición artística, el proyecto político lo define el centralismo limeño, que sigue siendo el que asigna y controla. Así, una manera de leer repertorio y de pensar que no son tan inocentes como unos piensan. Gracias. Vamos a dar entonces ocasión a nuestro público para que pueda plantear las preguntas que estime necesarias y luego tenemos un pequeño anuncio que hacer con respecto a esta publicación. ¿Alguien desea? Enrique, por favor. Me emociona oírte hablar, Enrique Cámaras, me emociona oírte hablar de Policarpo Farfán y te escucho decir que los estudiosos no nos hemos interesado, no hemos leído. No lo conseguí de ninguna, me volví loco buscando la influencia. Cuando hacía mi tesis doctoral, intuía que no iba a ser central el tema, porque yo trabajaba la baguala, las trifonías diaguitas y demás, y esto intuí que serían las pentatonías incas, pero no lo conseguí ni en Berlín, o sea, no conseguí el libro. O sea que lo entronco un poco con lo que dije anteayer, ¿no? Con esto de que la dificultad para acceder a veces yo seguí trabajando con las fotocopias de los Darcourt en francés, porque me costó muchísimo conseguir la versión en castellano cuando salió, ¿no? O sea, esto que ya es un problema un poco superado, pero tal vez sea uno de los motivos de los condicionantes de aquellas interignorancias o faltas de digamos, ausencias, ¿no? Que notamos en el... No es una disculpa, pero o tal vez sí, no lo sé. Bueno, muchas gracias por el comentario, Enrique. No nos conocíamos entonces, ¿no? Porque si me hubieras preguntado yo te hubiera mandado una copia inmediatamente, ¿no? Pero tengo que decir que, bueno, el primer libro salió el 46, 47 en Argentina y a mí me costó mucho trabajo conseguirlo. Tengo el original ahora en casa, pero me costó mucho trabajo conseguirlo. Lo busqué durante años y apareció en una librería de viejos en Córdoba. Por suerte tenía una gran amiga, colega, Silvina Argüello, que le pedí que le manden el libro a ella a casa y después y me lo mandaron a Alemania. Yo todavía vivía en Alemania en ese tiempo, ¿no? Había una fotocopia que circulaba entre nosotros los jóvenes que estudiábamos la música en el Perú, ¿no? El otro libro sí es más asequible porque fue publicado en 1988 y creo que fue reeditado en algún momento en el Cusco, pero es difícil conseguirlo fuera del Cusco. Y lo que dices es muy cierto y que también, si me permites, Gerard, comentarlo, ¿no? Y que también es un poco el problema de nuestro libro, ¿no? En América Latina en general hay diálogo realmente entre las musicologías, como lo has mostrado tú, ¿no? en tu conferencia, pero es muy difícil conseguir la literatura de otros países, incluso en países hermanos, por ejemplo, como Perú y Bolivia. Es casi imposible encontrar un libro publicado en Bolivia aquí en el Perú. No hay otra forma de conseguirlo que ir a Bolivia y comprarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo publiqué en Argentina En contra de la música. Es un gran problema para la gente conseguir el libro aquí en el Perú porque no hay una distribución, ¿no? Y lo mismo nos pasa con este libro, ¿no? Que habiendo salido en España,
pues comprarlo por Amazon, que es posible, ¿no? Involucra pagar un flete que por supuesto modifica el precio, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tiene la musicología latinoamericana, en general el mundo editorial latinoamericano, ¿no? Acá se soluciona más o menos de una manera ilegal, tenemos un gran mercado negro, ¿no? Que saca copias ilegales, ¿no? Pero que eso, pues, por supuesto, le sirve para libros muy famosos, qué sé yo, a Vargas Llosa lo piratean, pero a nosotros, por suerte, no, pero con desmedro de los lectores que no tienen acceso a la información, ¿no? ¿Sí? Más o menos dice, sí. Montes de Manrique se consigue del hueco en Lima. Otra pregunta. Adelante, Jean-Luc, por favor. Hola, muchas gracias de verdad por sus ponencias. En realidad tengo preguntas para todos, pero yo sé que por temas de que mis compañeros también seguramente quieren hacer preguntas, quería hacer una pregunta a Adalberto. Me gustó mucho tu ponencia. Yo recuerdo alguna vez también he estudiado el caso de, junto con María Alejandra, también el caso de... Sí, creo que sí. Que yo recuerdo haber investigado también el caso de Héctor Villalobos y particularmente también el caso de Getulio Vargas y su régimen. Y yo recuerdo que durante inicios del siglo XX, como tú dijiste, se asentaron muchos géneros como la modiña, el lundú, pero también el foxtrot y el vals, entiendo, en la música popular. Y yo recuerdo que el régimen de Getulio Vargas hizo políticas muy fuertes de educación musical de corte nacionalista en Brasil. Y yo quería saber cómo dialogó eso con el tema del ingreso de géneros musicales como el foxtrot que nos mencionabas. Sí. Gracias. Heitor Villa-Lobos é representante do nacionalismo musical no âmbito erudito, né? Agora, no caso específico do governo Vargas, uma das preocupações maiores não estava voltada tão especificamente para a questão do nacionalismo musical, mas sim na tentativa de promover a educação das manifestações musicais populares. Por outras palavras, tratava-se de incentivar a constituição do que se poderia chamar de um samba positivo, né? Que não mais exaltasse a malandragem. Isso é entendível, é compreensível aqui facilmente? Que não exaltasse a malandragem, o ócio, né? o não trabalho, né? o não trabalho, né? Tratava-se de desenvolver um samba positivo para que os sambistas viessem, acima de tudo, a se incorporar a um discurso, e aí sim, a um teor nacionalista, de valorização da nação, né? Buscava-se fazer deles, portanto, um fator de construção nacional, né? Envolvidos com a valorização do trabalho. Olha, né? Não era a minha intenção, mas vou dar um exemplo. Já que você tocou no assunto. Eu tenho um livro, Os Desafinados, Sambas e Bambas no Estado Novo, que se reporta exatamente à época do Estado Novo. No Brasil, em geral, a historiografia
procura mostrar que os sambistas acabaram se submetendo à palavra estatal, convertendo-se numa espécie de câmara de eco do discurso do regime ditatorial varguista. A minha preocupação ao fazer uma história a partir de baixo, uma History from Below, apoiada, entre outros, do ponto de vista metodológico, em E.P. Thompson, Edward Palmer Thompson, consiste em mostrar que houve muitas vozes dissonantes, destoantes, de tal forma que, apesar de Vargas tentar fazer dos compositores populares simples câmaras repetidoras da sua ideologia, nós podemos notar nas composições, por diferentes formas, inclusive nas improvisações que se ouvem nas gravações feitas em estúdio, além de outros elementos, que eu não vou ter tempo para falar sobre isso aqui, ligados a arranjos, etc. e tal, há um coro dos desafinados, um coro dos descontentes. Enfim, para não ir muito longe, o governo Vargas procurou enquadrar os compositores populares dentro da sua cartilha para transformá-los em elementos dóceis à dominação capitalista tal como ela se manifestava naquele momento. E o meu trabalho consiste exatamente em mostrar que em muitas composições, inclusive, se zombava de alguns símbolos nacionais, como, por exemplo, em Recenseamento do Assis Valente. Se dizia: o que o Brasil nos deu? Um pão de açúcar, Vocês já ouviram falar do pão de açúcar no Rio de Janeiro, né? Um pão de açúcar sem farelo, um pano verde e amarelo, né? Zombando de um símbolo nacional como a bandeira. Tudo isso é nosso. Tudo isso o quê? Simplesmente nada. Então, é uma forma de zombar, inclusive, de símbolos nacionais. Isso nós encontramos em muitas composições que eu mapeio naquela época, apesar da brutal censura exercida pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Até porque a tese central que eu desenvolvo, os resultados finais, a tese central que eu desenvolvo é de que não há regime, por mais autoritário que seja, que consiga se impor plenamente. Sempre há discursos alternativos, ou, como diria Raymond Williams, a hegemonia convive com a não hegemonia, com discursos não hegemônicos, quando não contra-hegemônicos. É o que eu procuro mostrar no meu livro. Para Gerard, el uso de la música para santificar a los héroes ha sido muy común en las dictaduras desde siempre, ¿no? El nazismo, el de derecha, izquierda, sin importar. ¿Crees que en la actualidad esta estrategia sigue siendo utilizada? ¿Crees que es útil que la música sea útil al régimen en la actualidad, dado que ya el régimen no tiene... hay internet y muchas cosas libres? Bueno, me preguntas sobre la actualidad. Yo trabajé sobre el inicio del siglo XX, ¿no? Entonces me siento no tan a gusto para responderte, ¿no? Lo que traté de mostrar es que hubo la utilización de un medio nuevo que era el disco, que venía también con
un apoyo muy fuerte que eran los cancioneros populares, que permitían también ver cómo en una historia desde abajo el sentimiento nacional se estaba trabajando a diferentes niveles, ¿no? Desde el disco, desde el cancioneros y desde algunas partituras también que circularon, ¿no? Para justamente lo que dice Ernest Renan, ¿no? Que es una nación va también con héroes, ¿no? Y ahí se estaba fabricando esto, ¿no? Obviamente, nos falta una cosita, encontrar los cilindros de cera de Rogelio Soto, que él grababa y que, bueno, ahí no los tenemos, que sin duda han contribuido a eso, ¿no? Pero para la actualidad, bueno, yo paso, ¿no? Una última pregunta. Creo que María Alejandra había levantado la mano antes y con eso terminamos. Mi pregunta es para la doctora Fornaro sé que ha dicho que no debemos solo quedarnos en la teoría, pero me pareció genial en una investigación sobre música ver la aplicación del análisis del discurso. Y sé que tuvo que pasar muy rápido, pero me gustaría saber qué técnicas o qué teorías aplicó en este caso y exactamente a qué objeto, ¿no? Creo que fue a prensa, pero no me quedó claro, o tal vez puede profundizar rapidísimo, si esa prensa que hablaba sobre la música o prensa con restricciones y que tal vez la música respondió a eso, ¿no? Gracias. Profundizar rapidísimo, como va a ser difícil, pero en realidad hay mucha producción bibliográfica sobre análisis crítico del discurso que se basa en Van Dijk y luego Van Dijk y Mendizábal para la parte ideológica también. Yo lo apliqué fundamentalmente a prensa porque una de las características de mi trabajo sobre música popular y dictadura ha sido unir fuentes orales, o sea, entrevistas, con prensa. Y en este momento específicamente eso y la nueva teoría de la censura, la New Censorship Theory, lo estoy aplicando al material que tenemos en el archivo Citarrosa. Citarrosa guardó toda la prensa, y eso está depositado por la familia en el Teatro Solís, en el Centro de Investigación en Artes Musicales, en el Centro de Difusión del CIDA, el archivo del Teatro Solís. Entonces, para un investigador, eso está todo digitalizado en un proyecto que apoyó la Universidad de la República y el MEC, de manera que es como una especie de paraíso que a mí el archivo Citarrosa, o sea, la familia de Citarrosa y el director del archivo del Solís me haya pedido que con mi grupo trabaje la prensa de Citarrosa. Porque está toda junta, no significa que esté toda, está junta la que Citarrosa guardó, pero me permite. Y ahí, siguiendo un modelo que ya habíamos aplicado, por ejemplo, en el grupo que yo dirijo desde el 2004, al análisis de Tosar, el músico académico Héctor Tosar, que lo había hecho Jimena Buxedas, hay un libro sobre eso, que se llama Tosar por la prensa, Tosar por Tosar. Yo recuperé y actualicé bibliografía sobre ese método que habíamos planteado y sobre otros métodos que estamos planteando para análisis específico de la prensa, como analizar los núcleos temáticos, analizar. Y en el caso Citarrosa tenemos un caso muy especial, prensa generalista y revistas especializadas, pero tenemos además de una enorme cantidad de entrevistas a Citarrosa, que es un caso especialísimo que en el 66 no ser nadie, en el 69 ser don Alfredo, una cosa rapidísima en su popularidad. Tenemos en esa prensa muchísimas entrevistas, una cantidad de notas escritas por el propio Alfredo, que era locutor, que era periodista y había ganado premios de poesía. Por ejemplo, por el proceso creativo, hay un artículo que puedes ver eso, que está publicado en el Journal of Music Criticism, el que publica Luca, la gente de Luca, que fue mi primer trabajo un poco de prisa sobre análisis de la prensa de Citarrosa y cómo yo utilizo la teoría la teoría crítica del discurso para encontrar núcleos temáticos y para analizar la voz del propio Citarrosa,
de los periodistas especializados, pero también de la prensa generalista, porque es en un periodo, fíjate que te estoy diciendo 66-69, y ese corte que hice en el 69 es porque en el 69 empiezan las primeras censuras a Citarrosa y a otros en la discografía y en la prensa, ¿no? Entonces, todo eso, más unido a la teoría de la censura, me da a mí un panorama tan complejo de las distintas voces, pero me da un panorama, vamos a usar lo de obertura, lo usamos ahora para polifonía, me da cómo en la misma prensa podían coexistir voces muy diferentes, cómo algunas voces estaban solo al servicio de la ideología, ¿verdad? Recuerdo un artículo, un editorial de un periódico del Partido Blanco, un partido tradicional, que dice folclore o política, ¿verdad? Entonces, el asunto es trabajar esas distintas voces, pero también no buscar con nuestra lógica, porque ahí no entiendes nada. En el momento que Citarrosa, hay unos artículos que son prácticamente capítulos de novela, cuando definen que el interventor nombrado por el ministro Val Sodre toma todos los vinilos y dice, este por razones éticas no, este por razones políticas. Éticas quería decir que no le gustaban a él. Perdón, me confundí. Éticas quería decir políticas. Y estéticas quería decir que no le gustaban a él. Por ejemplo, a Falú lo prohíbe, al músico argentino, no sabemos por qué. Que es un personaje muy oscuro, Fernando Asunción, dedicado a lo gauchesco, etc. Es el interventor que nombra para qué se pasaba en las radios del Sodre, que era el Servicio Nacional de Difusión, que era muy escuchado. ¿Qué se pasaba de estos cantantes? Entonces, pero luego de eso, que es el 69, en la prensa recogida, guardada por el propio Alfredo, está gira nacional, Alfredo y el Frente Amplio, a Citarrosa le canta al Frente Amplio por todo el país. Y tú dices, pero no estaba prohibido. Entonces, lo de censura, autocensura, que lo he estudiado para el caso de Eduardo de Hernán-Jans, otro músico muy cercano también a Citarrosa, etc. Apoyarte en la teoría que vincula el discurso con ideología te puede ayudar mucho para entender cosas y para ver que si tú estás aplicando las lógicas actuales e incluso las lógicas de ese momento tuyas, podés llegar a conclusiones equivocadas, ¿verdad? Nunca vamos a llegar en temas tan espinosos, llegar a conclusiones es muy complejo, ¿verdad? Pero un buen manejo teórico y metodológico me puede dar a mí ciertas tranquilidades de por dónde voy. Eso no quiere decir que dentro de 5 años escriba algo totalmente diferente, porque siguen apareciendo cosas, como siguen apareciendo ahora archivos, ¿verdad? En archive.org se publicaron una cantidad de archivos de la dictadura y hasta el 2000. Y entonces te das cuenta cómo funcionan los sensores, por ejemplo, y es algo realmente increíble, ¿verdad? Cómo funcionó todo un mecanismo del Ministerio del Interior hasta los 2000. A Héctor Numas Moraes, que nos reímos mucho con él, es uno de los que quedan vivos de los cantantes de esa época, cantautores, un creador muy importante, con el que hemos trabajado mucho. Está su ficha en esos archivos, apareció, y dice, canta una chamarrita contra los militares, y se llama Chamarrita de los Verdes, pone el censor, y en realidad se llama Chamarrita de los Verdes. O sea, ya le está haciendo una lectura así. O aparecen las cartas de los censores que mandaban, los informantes que mandaban a los conciertos, y dice, bueno, en realidad se pueden dividir los músicos populares entre candomberos, o sea, los que hacían música afro-uruguaya, y coriunistas, los que seguían a Coriún Aronian como un crítico. Entonces, decíamos con Estéfano Gabañín, que estamos trabajando, ¿de dónde pudo salir esa clasificación? O sea, y eso fue un documento, y con esto termino, que dio lugar a exilios como el de Víctor Cuña. O sea, que una persona tuvo que tomarse un autobús a la frontera e irse para Porto Alegre y casi no ven nacer a su hijo, porque alguien escribió, no entendía nada, y lo pone como uno de los principales organizadores de los conciertos. O sea, todos esos datos tienen que trabajarse con un marco teórico que te dé tranquilidad, hasta por ahí nomás que te puede dar, pero es importante, ¿verdad? Perdón por la... Es que lo de rapidísimo y profundo viene complicado. Bueno. Pero está el café y están los días que nos quedan para hablar todos nosotros lo que necesitamos.
Antes de concluir, los señores editores me autorizan a hacer un anuncio. Por razones logísticas no ha sido posible contar con la edición física del libro en nuestra miniferia. Por lo tanto, nos van a compartir el archivo PDF del libro que será enviado a los correos electrónicos de ponentes y asistentes inscritos en el Congreso.